Elemental, la nueva película de Pixar, de Disney Pixar, estrenada en verano. Hice la primera reacción cuando fui a verla al cine, nunca hice la crítica, por tanto aquí está. Es más, esta crítica, mencionándolo de forma muy rápida, es un poco el precursor, el prólogo del especial 3000 suscriptores, que lo voy a hacer muy pronto y que vais a tener en breve. Debido a que, bueno, pues en los últimos meses ha habido muchas reacciones de muchas películas que he visto este mismo año en el cine, y muchísimas de ellas han tenido una crítica posterior, como esta, pero muchas otras no la han tenido. Por lo tanto, todas esas pelis que no han tenido esa crítica posterior, la van a tener en el especial 3000 suscriptores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy pronto vais a tener todas esas reviews. Y esta era una de ellas, pero he dicho, voy a sacarla fuera pues porque me apetece y pues para anunciarlo también. Bueno, Elemental, película de Pixar. Muy curioso lo que ha sucedido con Elemental, una película que ha tenido el peor estreno en cines de la historia de Pixar. Peor incluso que Toy Story. Estamos recordando 1995, hace 30 años, la moneda no valía lo mismo, es normal que hubiera menores recaudaciones en taquilla. Pues esta ha tenido menor recaudación. ¿Y qué ha ocurrido posteriormente? Que ha tenido ganancias. Y esto no es muy habitual, precisamente, en el cine. Una película que se estrena con cifras negativas, bueno, negativas no se puede, pero malas cifras, quiero decir. Con una taquilla que dices, ostras, pues va a perder dinero. Está claro, hacer los cálculos del segundo fin de semana, del tercero, aunque suba un poquito, no va a conseguir recuperar su presupuesto. Y vaya que sí lo ha recuperado. Ha tenido muy buen rendimiento. Bueno, con respecto a la película, luego vamos a hablar del tema económico y de qué es lo que ha pasado, por qué la gente no va a ver las pelis de Pixar y por qué la gente ha terminado por ver esta cuando al principio no, etcétera. Pero con respecto a la película, yo, vamos, para nada la consideraría una de las mejores de Pixar, en absoluto. Es decir, no tengo ningún tipo de reparo en decirlo. Creo que no está en el top 10 de Pixar. Y siempre digo exactamente lo mismo cuando hago este tipo de frases, ¿no? Y es normal. Es normal. Hablaba el otro día de la Scorsese y decía, no sé si es de mis favoritas de Scorsese. ¿Y eso qué significa? Es que es como escuchar una canción de los Beatles y decir, una canción buena de los Beatles y decir, bueno, pero no está entre las 30 mejores. Ya, bueno, claro, y eso significa que igual sigue siendo una de las mejores que se han hecho jamás, ¿no? Es un poco eso. Entonces, el caso de Pixar es muy evidente que para estar en el top 10 necesita ser una absoluta obra maestra. Para mí Elemental no lo es, tampoco lo necesita. A mí Elemental no me ha conquistado. Pero creo que es una película que tiene unos conceptos diferentes. A ver, al final lo de que los elementos tengan emociones, pues bueno, y los bichos, y los coches, y los propios sentimientos, tienen sentimientos, entonces ahora le toca a los elementos, vale, pues tampoco es tan revolucionario. Pero en el tema del guión, apuestan mucho por romance, apuestan mucho por una película como más llevadera para los más pequeños. Yo creo que es una película, bueno, pues que igual no es tan gamberra o tan adulta como otras. Entonces, eso igual hace que el público más, no sé decir infantil, pero bueno, que es una película yo creo que puede gustar más a edades más pequeñas de lo que igual otras pelis de Pixar. Pero bueno, es solo una percepción. Lo que pasa es que sí es verdad que es una peli más romántica y más centrada en este tipo de cuestiones que obviamente pues dependerá ya de gustos personales si te interesan o no. Luego, lo que es el desarrollo del guión, a mí no me pareció en ningún momento increíble, era un poco predecible la película también, sobre todo esa palabra se puede usar mucho, yo creo, porque más o menos ves venir muchas circunstancias, pero sí es verdad que la peli es muy noble, incluso puede llegar a emocionarte con el par de conceptos principales que mantiene, porque eso de la historia de amor, ¿no?, entre el chico de agua y la chica de fuego, bueno, ya de por sí es un concepto curioso, pero se mantiene mucho con conceptos como el no pertenecer. Porque al final estamos viendo que la historia es de inmigración. Es una historia de una chica que ha tenido que irse fuera a una ciudad y se echa un novio que no es de su mundo. Es decir, es algo que trata esto, ¿no? Luego también tiene un tema muy interesante que es el tema de los padres. La relación que tiene la chica protagonista con los padres, incluso el momento en el que el padre se ve cómo le trató su abuelo, es decir, momentos, la reverencia y todos estos momentos impactantes, ¿no?, emocionalmente. Y luego, por supuesto, el respeto, la confianza y sobre todo esa posibilidad de sacrificarse, que la vemos hasta el final, pese a esas diferencias, ¿no? Entonces, todos esos conceptos en realidad son muy adultos y hacen que una peli de por sí ya parece ligera, bueno, desenfadada, con escenas un poco, pues eso, más infantiles, etcétera. En el fondo es una película que trata temas muy serios.
y que trata temas muy adultos y muy bonitos, y lo hace muy bien. Entonces, para mí es una peli un poquito montaña rusa, y no es precisamente porque vaya bien mal, porque la película se mantiene en un buen nivel en todo momento. Pero que hay momentos en los que, ostras, estás entrando en un terreno impactante y lo está haciendo muy bien, y dices, esto es el mejor Pixar, y luego se relaja, y pues empieza a hacer cositas diferentes, etcétera, ¿no? No es algo malo, simplemente es que la película es así, por lo menos para mí, a nivel de percepción personal, me lo ha resultado. Luego, el tema de la animación es impresionante. Esto pues lo damos por hecho, ¿no? Y lo damos por sentado muchas veces, lo cual es injusto, pero es así, con los conceptos, con la chica de fuego, todos los personajes de fuego, es increíble cómo lo hacen, los personajes de agua también, lo bien animados que están, los diferentes que son, y luego los de viento y los de tierra, pues son obviamente menos importantes, son secundarios, y hay pues algún tipo de importancia menor en ellos, algún personaje, bueno, pues eso, de los que no son importantes, pero que ahí están, ¿no? Pero bueno, lo importante es el agua y el fuego y cómo se conectan y lo bien que están animadas estas secuencias. Muy difícil también, porque claro, estás animando al final un elemento que tiene... es una persona, es un personaje antropomorfo, entonces no es tan sencillo, ¿no? Y luego, bueno, pues las diferencias de caracteres, ¿no? Como la chica de fuego es realmente irascible, el chico de agua es un llorón. Eso la verdad que me hizo mucha gracia, me reí mucho con la manera en la que se expresaba el muchacho. Era un personaje muy divertido, un poquito desesperante a veces porque había que despabilarle de alguna manera porque era un poco atontado, pero era muy divertido, muy gracioso, muy adorable. Entonces al final la película está bastante bien. A mí nunca me conquistó de principio a fin, me quedé con la sensación de que vale, de que está bastante bien, de que es una peli que sin duda tiene que estar nominada a Mejor Película de Animación en los Oscar, que es una película que hay que recomendar, pero que no es una película, como digo, bueno, pues te impresione, ¿no? Pero aún así yo creo que vas analizando punto a punto las circunstancias y te va convenciendo bastante más de lo que inicialmente te podía convencer, que es un poco lo mismo que le pasó a la peli en taquilla. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué las películas de Pixar ahora mismo no están funcionando tan bien como antiguamente en taquilla? Lo hemos hablado creo previamente en el canal, porque el público, incluso el propio equipo de Pixar, se quejó en su día, el CEO de Disney lo sabe, precisamente, ¿no? Lo que ha ocurrido con Pixar en los últimos años, que es que ha habido 3 películas consecutivas que se han estrenado directamente en la plataforma. Y no era el correcto uso de la misma, ¿no? Es decir, no tiene sentido que tú cojas una peli que te ha costado 200 millones de Pixar y la estrenes en una plataforma. No tiene sentido. Entonces la gente se ha sentido desconectada y con pocas ganas. ¿Para qué vamos a ir a ver una peli de Pixar al cine? Si la vamos a tener en la plataforma. Han asociado el estudio Pixar con su casa, con comprar unas palomitas y verla en su casa. Y eso no le ha venido bien precisamente al estudio. Y por eso, estas películas, en concreto Elemental, ya le ocurrió a Lightyear el año anterior, entre otras cosas, claro, hay motivos y razones para que las pelis no funcionen, no solo una, pero esta es una de las motivaciones más importantes para que la gente no quiera verlas en el cine. ¿Y por qué entonces esta ha terminado funcionando? Pues por 2 cosas muy importantes, el boca a boca y las piernas, como se llama en la taquilla estos 2 conceptos, ¿no? El boca a boca es cuando alguien te dice, oye, pues yo he ido a verla y a mí me ha gustado. Y a mi hija también, y a mi hijo también. Y entonces tú dices, ah, sí, pues vamos a ir nosotros también a verla. Y vamos a traer un par de primos. Y los primos les ha gustado y la vuelven a ver. Y llevan a sus amigos. Así funciona el boca a boca en el cine. Y esto funciona. Esto funciona. Evidentemente tienes que conseguir un movimiento muy importante para que funcione de veras. Pero bueno, si las cosas son buenas, normalmente, que no tiene por qué, pero si consiguen una atención y una recomendación, funciona. Y luego las piernas, las legs en inglés, en lo que es el box office, básicamente significa que tú empiezas fuerte o lento, como sea, y no te desinflas. Es decir, que el porcentaje de caída del primer al segundo fin de semana no es tan bajo. Es así. Y el siguiente, en lugar de ser así, es así. Entonces vas poco a poco bajando, pero muy poco a poco. Entonces, en este caso, Elemental incluso, bueno, no es que no solo haya bajado poco a poco, sino que casi no ha bajado. Y hay algún fin de semana que ha subido, lo cual es impresionante y muy, muy poco habitual. Pero precisamente por el buen boca a boca ha conseguido mantener unas cifras adecuadas, en absoluto en ningún momento increíbles, pero no lo ha necesitado, porque aunque haya empezado muy mal, ese mal se ha ido manteniendo con el paso de las semanas y nunca se ha convertido en fatal, ¿no? Entonces, igual el mal de la 6ª semana
equivale a un muy bien de otra película, ¿no? Entonces, ahí ha estado el secreto de que Elemental haya funcionado en este sentido. Pero bueno, todo esto no tiene mucho que ver con la propia película y su calidad. Tenemos que agradecer tener películas de Pixar originales, que no solo sean secuelas, que pronto sacarán alguna que romperá la taquilla y estas cosas, pero una peli de estos estudios original, bien hecha, que además hay pasión en el diseño de los personajes, en la animación de los personajes que están muy bien conseguidas, todos los momentos, en las relaciones, porque al final esta peli es muy de desarrollo de personajes, de desarrollo de además de dos personajes que se juntan, ¿no? Y que están ahí que sí que no, y que se odian y no se odian y se quieren, y es una película que lleva muy bien todos esos conceptos, y hay que tener un trabajo y una capacidad de talento también importante, ¿no? Para ir acertando en el desarrollo. Entonces, aunque sí es una peli que a mí no me parece extraordinaria, sí que la considero bastante bien. Elemental se lleva una B. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y ya sabéis que muy pronto nos vamos a ver con más. En este caso se acerca el especial 3000 suscriptores, donde vais a poder ver o escuchar las críticas, las reviews de todas las películas a las que no he brindado una crítica o una review en los últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que eso va a estar también muy bien para que le echéis un vistazo. Y bueno, pues seguiremos con más y mejor, como ya sabéis. Muchas gracias por todo, dejadme en los comentarios qué opináis de la película y hasta pronto. Chao, chao. Gracias.